Dios le bendiga, hermanos y amigos. Reciban un afectuoso saludo de su hermano y amigo Octavio Divison. También reciban saludo de parte de nuestro pastor, el reverendo Israel Medina, pastor de la Iglesia de Dios Pentecostal, Un Nuevo Comienzo en Longwood, Florida. Esta noche continuaremos con nuestra serie de estudios bíblicos, utilizando como material de estudio la Biblia Reina Valera, versión 1960, y el leccionario bíblico Camino al Discipulado. Hoy estaremos analizando la lección número 4 del presente semestre. El tema que estaremos considerando en esta noche dice: ¿cómo ganar una generación agnóstica? La base bíblica se encuentra en el capítulo 17 del libro de los Hechos, del verso 16 al 34, y Mateo 28, 16, 20. La afirmación fundamental dice: la proclamación del Evangelio alcanza a todas las generaciones. Como introducción en esta noche, dice: la lección de este día se convierte en una oportunidad para revisar nuestros recursos evangelísticos y ponerlos a trabajar a fin de ganar almas para Cristo. Todos pueden llegar al conocimiento de Dios si la Iglesia cumple con la responsabilidad de hablar a las personas, a las vidas del plan de salvación. No importa que sean de otra religión o que sean ateas, que no sean creyentes. La parábola del sembrador nos muestra que toda persona tiene oportunidad de recibir la semilla del Evangelio, ¿verdad? Y por la obra del Espíritu Santo, esta germina en las personas, crecen para fruto. Otros no creen, pero se le da la oportunidad a todos de que crean y escuchen el plan de salvación. Todos podemos colaborar, todos los miembros de la iglesia podemos colaborar, haciendo un esfuerzo y utilizando los dones, los talentos y los ministerios que Dios nos ha dado a nosotros como iglesia por medio del Espíritu Santo de Dios. Así que el objetivo principal de esta lección en esta noche, de este estudio bíblico, es fortalecer la fe del creyente para que podamos alcanzar a otras generaciones, tanto las que están presentes como las futuras, para el reino de los cielos. Porque es necesario que cumplamos con la gran comisión que Dios nos ha dado. El primer tópico que vamos a considerar en esta noche dice: diferencias entre agnosticismo y gnosticismo. Y este pasaje se encuentra en el capítulo 17 de Hechos, de los versículos 16 al 34. Por agnosticismo entendemos que es una doctrina filosófica que considera inaceptable o inaccesible, debo decir, el entendimiento humano, la noción del absoluto y especialmente la naturaleza y existencia de Dios, y en general de todo lo que no puede ser experimentado o demostrado por la ciencia, ¿verdad? En cambio, el gnosticismo es una doctrina religiosa, esotérica y herética que se desarrolló durante los primeros siglos del cristianismo
y que prometía a sus seguidores conseguir un consentimiento intuitivo, misterioso y secreto de las cosas divinas que les conducirían a la salvación. O sea que esta última, pues por lo menos trataba, ya que todavía el Evangelio no había llegado, ¿verdad?, a los hombres, todavía Cristo no había empezado su ministerio terrenal, pues ellos creían en estas doctrinas, porque trataban, sabían que había una oportunidad de salvación y ellos trataban de conseguirla por su propio esfuerzo y conocimiento. No sabían que Dios ya había trazado un plan para salvar a todo el que creyere. Debo aclarar que la mayoría de estas filosofías provenían de la mitología griega, que era la más avanzada de esos tiempos, ¿verdad? En Atenas, según nos dice el pasaje que hemos considerado del libro de los Hechos, había muchos que creían en todas esas filosofías de religiones y de creencias, ¿verdad?, inventada o creada por los hombres. Es por eso que el apóstol Pablo estaba sorprendido cuando llegó a Atenas de ver tantas diferentes creencias entre los atenienses. O sea, esta gente creían en todo, y lo vamos a ver más adelante en el pasaje que vamos a considerar, ¿verdad? En este capítulo 17 nos dice del verso 16 en adelante que mientras Pablo esperaba en Atenas la llegada de Timoteo, ya que él llegó allí y pidió que Timoteo viniera a verlo para ayudarlo con la ardua tarea que tenía allí en Atenas. Dice que el espíritu del apóstol Pablo se enardecía al ver tanta idolatría en aquella ciudad. Pero como el apóstol era dirigido por el Espíritu Santo y había llegado allí como plan de Dios, él aprovechó la mínima oportunidad que se le daba para predicar el Evangelio y para hablarle del plan de salvación que ya Dios había diseñado. Él aprovechaba el tiempo predicándole en las plazas y en todos lugares que se le permitiera hablar de la grandeza de Dios y del plan de salvación de Dios. Pero ellos estaban bien confundidos cuando escuchaban a Pablo hablar, porque ellos decían, ¿qué es esto? Es algo nuevo. Dice, no entendían el mensaje del Evangelio porque nunca habían oído acerca de este plan de salvación. Ellos creían a todos los dioses, a toda la mitología que existía en la mitología griega, pero de esto no habían oído hablar. O sea que ellos les llamaba la atención y ellos estaban sorprendidos. Para ellos era algo nuevo, algo desconocido, ¿verdad? Pero dice que apresaron a Pablo, lo llevaron por la fuerza ante el Areópago, que era la autoridad que ellos tenían para ventilar todos estos casos de religión y casos civiles, ¿verdad? Y dice que le llevaron delante del Areópago y le dijeron que explicara con lujo de detalle de qué se trataba esa doctrina que él había traído, de qué se trataba todas esas palabras que él estaba diciendo, porque ellos jamás habían oído hablar de esto. Pero ellos querían escucharle, ellos querían una explicación que le convenciera de que lo que Pablo estaba diciendo era algo aceptable para ellos. ¿Qué era esto? Esta nueva doctrina, esta nueva enseñanza que enseñaba al hombre a alcanzar la salvación por medio del sacrificio de aquel hombre que murió en el Calvario. Pero Pablo, lleno del Espíritu Santo, como debe estar cada creyente, para que cuando se le da la oportunidad de poner el nombre de Dios en alto, podamos hacerlo como nos manda la palabra.
Dice que Pablo se puso en pie en medio de aquellas autoridades y de toda la gente que estaban allí ansiosos de escucharle. Se puso en pie en medio de ellos y les dijo: varones, veo que ustedes son muy religiosos. Y mirando hacia el altar que ellos tenían a todos los dioses, donde estaban todos sus dioses colgados, dice que veo que hay un espacio y una inscripción que dice: al Dios no conocido. O sea, que ellos tenían allí estatuas y tenían pintura y tenían símbolos de todo lo que ellos habían aceptado como dioses para ese tiempo. Pero por si acaso, la incredulidad de ellos era tan grande que por si acaso pusieron un lugar, un espacio en blanco, y como no había nada que ponerle allí, le pusieron el rótulo: al Dios no conocido. Y esto llamó la atención del apóstol Pablo. Pablo recibió la sabiduría de Dios a través del Espíritu y le dijo: veo que hay un espacio que dice: al Dios no conocido. Pues yo quiero decirle, varones, que ese es el Dios a quien yo les predico. Ese es el Dios a quien yo les sirvo. Ese que está ahí en ese lugar, que no tiene ninguna figura, pero solamente tiene la inscripción que dice: al Dios no conocido. Ese es el Dios al cual yo les sirvo. Qué bueno es cuando uno es lleno, ¿verdad?, de la presencia del Señor. Y Dios usa a su siervo como Él quiere. Le permitió a Pablo llegar hasta allí, hasta Atenas, en una condición no muy agradable, porque tuvo que ser enviado allí por emergencia, porque querían apedrarlo donde estaba antes. Y llegó allí, pero aprovechó el tiempo y puso el nombre del Señor en alto. Pablo aprovechó la oportunidad y les predicó el Evangelio de Jesucristo. Comenzó a decirle de que Cristo era hijo de Dios, había sido prometido para salvar a los hombres, y había venido, había nacido, se había criado y había emprendido su ministerio. Había sanado enfermos y había predicado el nuevo plan de salvación, el plan de salvación que Dios tenía para con el hombre. Y le dijo que lo crucificaron y que allí al tercer día resucitó de entre los muertos. Pero cuando oyeron la palabra resurrección de los muertos, dice que ellos se turbaron más, porque estas religiones no creían en la resurrección. Esta creencia de ellos no llegaba hasta creer en la resurrección. Dice que ahí se confundieron más cuando el apóstol le habló de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Y muchos se burlaron de él y dijeron: este está loco, no sabe lo que dice, es un palabrero, porque ellos no creían en esa resurrección de muertos. Pero el versículo 34 nos dice que muchos, a pesar de su incredulidad, muchos allí creyeron y fueron alcanzados por el Evangelio de Jesucristo. Para que ustedes vean, por eso comparamos la parábola del sembrador. Ustedes saben que el sembrador habla de que la semilla cayó en 4 lugares diferentes, 4 tipos de terrenos diferentes, ¿verdad? Uno dio fruto al 100%, otro a media, otro quedó en la superficie y cuando creció rápido se secó, ¿verdad? Y así otro cayó en pedregales, ¿verdad? Donde no dio fruto. Cristo no se equivocó cuando pronunció esta parábola, porque realmente así es la humanidad. El Evangelio se predica, sabemos que hay muchos que van a creer, pero hay otros que no van a creer. Lo ideal fuera que todos alcanzaran el plan de salvación que Dios ha diseñado para el hombre. Pero lamentablemente sabemos que hay muchos que no van a creer. Y aún estando dentro de la iglesia, no tienen suficiente fe para creer en la salvación del alma. Pero dice que muchos le siguieron.
sea, no fue en vano lo que predicó allí, porque muchos creyeron y le siguieron y se convirtieron al Evangelio. Por eso es importante, hermano, es importante predicar a tiempo y afuera de tiempo. Hablar a las personas del plan de salvación. Yo creo que cada creyente, ¿verdad?, que ha sido lavado con la sangre de Cristo y que siente en su corazón la seguridad y el gozo de su salvación, debe de cada día, al despertar, al levantarse, cuando usted dobla su rodilla ante Dios y se encomienda a Dios, debe decirle: Señor, dame palabras. Si alguien se me presenta, dame palabras. Que no sea yo que hable, porque yo no sé nada, pero que seas tú a través de mí, usándome como un vaso, ¿verdad?, en tus manos, para hablarle a otros y alcanzar a otros para el reino de los cielos. Eso debe ser una palabra, ¿verdad?, como parte de nuestra devoción diaria. Pedirle a Dios siempre que nos ayude, nos dé palabra. El Señor lo dijo. No tienen que preocuparse por qué van a decir, porque el Espíritu le dará las palabras en el momento, ¿verdad?, en que tengan que hablarle. Solamente hay que estar lleno de la presencia del Señor para uno poder alcanzar a otro, para que la palabra fluya, ¿verdad?, y puedan llegar al corazón de las personas, porque nosotros no podemos convertir a nadie. Recuérdense, hermanos, que al usted hablarle a una persona, no es usted el que le está hablando, no es usted el que le va a hacer cambiar su estilo de vida, ¿verdad?, o su vida de pecado. No, es Dios a través de su Espíritu. El único que redarguye al hombre y lo convence de su condición pecaminosa se llama Espíritu Santo de Dios. Cuando se le abre la puerta del corazón, pues Él habla esa vida y lo convierte al hombre de su condición pecaminosa y lo hace cambiar de rumbo. Lo hace dar un giro de 365 grados y en vez de seguir el camino de pecado, volverse hacia Dios, a vivir una vida en comunión con Dios. Eso es lo que hace el Espíritu Santo cuando le hablamos la palabra del Señor a aquellos que no han creído. Muchos que no han creído por falta de conocimiento, porque no han prestado tiempo a escuchar a alguien hablarle de la palabra del Señor. Nosotros tenemos la bendición en América, ¿verdad?, en las Américas, en tanto Norteamérica como Centro, Suramérica, el Caribe, Europa, muchos sitios de Europa, de que el Evangelio llega con facilidad y hay mucha proclamación del Evangelio. O sea que, pero tenemos que entender de que hay muchos que todavía no han tenido la oportunidad de creer en Dios como nuestro Salvador. Es importante predicar afuera de tiempo, ¿verdad? No importa que sean creyentes de otras religiones, que sean ateos, ¿verdad? Nuestra responsabilidad como iglesia es que todos tengan la oportunidad de escuchar el mensaje de salvación. Cristo no perdió su tiempo mientras estuvo aquí en la tierra. Él habló a todos los que venían, y donde quiera que él iba, hablaba del plan de salvación. Para que nadie tuviera excusa, ¿verdad?, el día que tengan que comparecer ante Dios y nadie pudiera decir: no, yo no sabía que existía un plan de salvación. Que el mismo Hijo de Dios dio su vida por nosotros, para que nosotros fuéramos salvos y no fuéramos condenados por el pecado, ¿verdad?, hereditario de toda la humanidad. Amén, hermano. Así que es nuestra responsabilidad como iglesia que nosotros hablemos, que Dios nos dé la gracia, que nos dé la palabra, que nos dé la sabiduría para hablar a tiempo y fuera de tiempo. Todo aquel que nos dé una oportunidad, no cojamos el Evangelio para nosotros solos, sino que aprendamos a compartir, ¿verdad? Aprendamos a dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Hemos recibido la salvación por gracia de Dios y debemos de darla por gracia a otros. Si creen o no creen, ese no es nuestro problema. El problema es de ellos, ¿verdad? Pero nosotros cumplimos con nuestra responsabilidad ante Dios de hablar a otros del plan de salvación. Amén. El segundo tópico que tenemos
en esta noche nos dice cómo ganar las generaciones agnósticas. Y eso está en Mateo, un pasaje que está en Mateo 28, 16 al 20. Y esto sucedió ya cuando Jesús había resucitado de entre los muertos, que ustedes saben que la Biblia nos dice que apareció por espacio de 40 días en forma intermitente, ¿verdad? A los discípulos. Y dice que ya cuando él estaba próximo ya a partir, a regresar al cielo, a su lugar de origen, reunió a los discípulos y les dio las últimas instrucciones. Les repasó todo lo que él le había enseñado durante el periodo de tiempo que estuvo aquí en la tierra. Les recordó todas aquellas cosas que muchos de ellos se habían olvidado, pero cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos, entonces recordaron y le vino a la memoria todas las cosas que él le decía. Pero en estos momentos, pues él le recuerda todas las cosas y le da las últimas instrucciones. Les da lo que conocemos como la gran comisión también a los discípulos. En ese capítulo 28 de Mateo. Dice que Jesús se acercó, ¿verdad?, a sus discípulos y le habló diciendo unas palabras muy bonitas que deben de estar siempre en el corazón de todo creyente. Él les dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Versículo 19 de ese mismo capítulo dice: por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Verdad? En otras palabras, vayan a todas las naciones. Este evangelio tiene que ser predicado a todas las naciones, hermano, a toda criatura. Esa es la promesa que Dios ha dado, de que todos deben escuchar el mensaje de salvación. El que lo rechace, pues lo dice claro el Evangelio de Marcos: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado, ¿verdad? Por no haber creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea que la gente se va a salvar. Muchos no se van a salvar, pero otros se van a salvar. Se bautizan como está establecido por la palabra. Y dice el versículo 20: enseñándoles que guarden todas aquellas cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy, no dice estaré, no, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo estará el Señor con nosotros? Por medio de su Santo Espíritu. Hasta el fin del mundo ha prometido que estará siempre con nosotros. Por tanto, no debemos temer a nada ni a nadie, porque el Señor ha prometido estar con nosotros. Es necesario, hermano, que la iglesia cumpla con la responsabilidad de lo que conocemos como la gran comisión. Todo aquel que cree y pasa a formar parte de la iglesia de Jesucristo, si usted parte, si usted siente la paz que Cristo da, usted siente ese gozo que produce la salvación, usted no debe temer a nada ni a nadie, porque el Señor ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin. Y como dice la Escritura, mayor es el que está con nosotros que el que está en contra de nosotros. Filipenses 4:13 dice Pablo, le dijo Pablo claro a los filipenses, y nos dice a nosotros a esta hora: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nosotros solos no podemos con nuestra propia fuerza, pero Cristo nos da la fuerza y nos da la sabiduría y nos da el deseo de seguir hacia adelante. Bien, desde que Cristo vino a la tierra, el Evangelio se ha ido predicando de generación en generación. Este ha sido el método que Dios ha usado para llevar el Evangelio a todas las generaciones
que han pasado desde que Cristo vino a este mundo hace 2000 años hasta hoy en el siglo XXI, que seguimos predicando la palabra que el Señor dijo en aquel tiempo y que ha ido diciendo a través de todas las generaciones, hermano. Es nuestra responsabilidad, a nosotros que nos ha tocado a esta hora vivir en un mundo tan cambiante, donde tantas cosas han cambiado, donde se nos ha dado la responsabilidad de a las generaciones presentes y a las futuras que lleguen antes de nosotros partir de este mundo, nosotros instruirlo debidamente en quién es Dios, en el plan de salvación que Dios diseñó para salvar al hombre, ¿verdad? El Evangelio ha ido siempre propagándose de generación en generación. Empezó allí en Jerusalén y se ha extendido casi por todo el mundo. Ha llegado, ¿verdad?, el mensaje del Evangelio. Pero en las últimas generaciones ha sido más difícil alcanzar las almas para Cristo. ¿Por qué? Porque estas generaciones últimas que han venido se consideran unas generaciones que han sido invadidas por la tecnología. Están más inclinados a la tecnología que a las cosas de carácter espirituales. Son más duros de corazón para abrir su corazón a las cosas espirituales, porque ellos se inclinan más a aquellas cosas que ellos pueden ver, que ellos pueden conocer. Por eso se convierten en agnósticos, porque si ellos no ven, no creen. Entonces se nos hace más difícil, ¿verdad? Ya que esto no se trata de ver, sino se trata de creer, de tener fe. Por eso el Señor dijo, bienaventurado aquellos que no vieron y creyeron. Y eso, ahí estamos nosotros, porque nosotros no tuvimos el privilegio de estar en Jerusalén caminando las calles con Jesús cuando Jesús estuvo en la tierra. Pero sí, tantos años después hemos creído a la palabra del Señor por medio del Evangelio, ¿verdad? Ha sido difícil y es difícil alcanzar las almas. La tecnología, la falta de espiritualidad, ¿verdad? La falta de fe, la falta de interés por esas cosas los hace más incrédulos y confían más en las cosas materiales que en las cosas espirituales. Es por eso, amados hermanos, que nosotros, los que venimos de generaciones anteriores, como los baby boomers, que es la última generación en la que ha dedicado más tiempo a la creencia de las cosas espirituales, de la existencia de Dios, que las generaciones que nos han, ¿verdad?, precedido, ¿verdad? Esta generación de nosotros dedicó tanto tiempo a lo espiritual, y por eso nosotros somos responsables de buscar la forma de cómo hacer creer a las generaciones que van surgiendo. Tenemos la responsabilidad de buscar la forma de despertar el interés, ¿verdad?, de las cosas espirituales a estas generaciones presentes y a las futuras, a las que han de venir, que se identifican tanto con el, como le dije antes, con el agnosticismo. Son más incrédulos de las cosas espirituales y se identifican más con las cosas materiales, ¿verdad? Por eso nosotros, como iglesia del Señor, debemos de orar por ellos, tratar de luchar para que ellos puedan creer, ¿verdad?, en las cosas espirituales, que son las cosas más valiosas para nosotros, los que hemos creído en Dios. Debemos de utilizar toda clase de estrategia para ganar las almas. De todas las generaciones, no importa. Pero estas estrategias, recuerden que siempre deben de estar estos recursos
¿verdad? Debemos de buscar el recurso de la oración, el ayuno, el estudio de la palabra, para que Dios nos capacite a nosotros y nos dé la sabiduría de cómo llegar a estas generaciones, ¿verdad? Que son más difíciles para creer en Dios. Por ejemplo, el acercamiento amigable a los creyentes o a los no creyentes debe de caracterizar la intención evangelística que nosotros tenemos. Nosotros como creyentes debemos de ser amigables, ¿verdad?, con todos aquellos que no creen o que profesan ser ateos o que creen en otras deidades, en otras cosas. Debemos de buscar, tratar de evangelizar por medio de la amistad, ser amigable, ¿verdad? Para que podamos entonces tener la oportunidad, como tuvo Pablo en Atenas, de hablar con ellos, que se abran a nosotros y nosotros poderle presentar el plan de salvación y que ellos puedan creer, ¿verdad?, en las cosas de Dios. Debemos de estar llenos del Espíritu Santo, ¿verdad?, para poder marcar la diferencia entre una conversación y una evangelización efectiva cuando estamos hablando con una persona que no ha creído a Dios. Esa es la diferencia, hermano. Tenemos que darle más seriedad cada día a las cosas espirituales, porque sabemos que el fin de todas las cosas se acerca, la venida del Señor está cerca. Y nosotros tenemos que avanzar a evangelizar a aquellos que no han sido evangelizados, para alcanzar a aquellos, para dar la oportunidad de salvación a aquellos que no han creído. Tenemos un mundo alrededor que no cree, blasfema contra las cosas de Dios. Aunque ven las cosas como las ven, se resisten a creer que hay un Dios todopoderoso y que ese mismo Dios que creó los cielos y la tierra es el mismo Dios que diseñó el plan de salvación para que el hombre aprendiera a escoger entre lo bueno y lo malo, pues aprendiera a escoger lo bueno, el camino hacia el bien, el camino que lo llevará a una vida eterna en Cristo Jesús. En conclusión, amados hermanos, tenemos que continuar predicando el Evangelio de generación en generación hasta que Cristo venga por su iglesia, porque ese fue el mandato que recibimos de parte de Dios, de parte del mismo Cristo, de parte del mismo Dios. Luchemos y pidámosle a Dios sabiduría para poder alcanzar las futuras generaciones para el reino de los cielos, porque aún las generaciones venideras será más difícil alcanzarlo para el reino de los cielos, pero sí sabemos que muchos se van a salvar, que van a ser como los atenienses, que aunque la mayoría de ellos creían en todos sus dioses y en todas sus cosas, cuando se les predicó la palabra llegó a su corazón, el Espíritu Santo hizo su trabajo y dice que muchos creyeron en el mensaje del Evangelio que fue predicado por el apóstol Pablo allí en Atenas. Así que en esta noche Dios nos bendiga, Dios nos guarde, Dios nos proteja, Dios nos dé sabiduría, que permita el Señor que todos sintamos en nuestros corazones esa llama ardiente de ir, ¿verdad?, en búsqueda de las almas perdidas. Como dijo el Señor a sus discípulos, la mies es mucha, mas los obreros son pocos, ¿verdad? Pero necesitamos gente que aún en su humildad, aún en su timidez, puedan atreverse a hablarle a otro y decirle: Cristo te ama, Cristo te quiere salvar, Cristo quiere cambiar tu vida, Cristo es la solución a tu problema. Lo que hemos recibido, vamos a darlo a aquellos que todavía no han tenido ese privilegio que tú y yo hemos tenido de ser ya llamados hijos de Dios, de ser hechos hijos de Dios, de que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Dios nos bendiga, Dios nos guarde, que la paz del Señor,
su bendición, su protección y su cuidado esté con cada uno de ustedes y cada uno de nosotros. Dios nos bendiga.